Bueno, y vamos a hablar enseguida con Diego Rojas. No es Alonso, dice acá no, Diego Rojas, bien. Que es quien escribió, quien mató a Mariano Ferreira. ¿Por qué? Vamos a hablar con él porque hoy comenzó el juicio justamente por el asesinato de este joven militante del Partido Obrero, este joven que fue asesinado exactamente el 20 de octubre del 2010 cuando estaba realizando una protesta por reclamos de derechos de los trabajadores, ni más ni menos. Lo mataron. Hay 17 imputados. A ver, ahora lo vamos a hablar con él. Va a ser un juicio, me parece, bastante largo, más de 300 testigos, hay muchos entrecruzamientos telefónicos. Realmente yo entiendo que va a ser algo largo, pero a mí me llama mucho la atención, y lo vamos a hablar con él, que hay 4 supuestamente armas que fueron utilizadas y las 4 armas, ninguna apareció. Las 4 armas, ninguna. Hay policías también involucrados. Vamos a hablar, vemos este material del comienzo del juicio por el crimen de Mariano Ferreira y hablamos con Diego. Esta mañana comenzó en Comodoro Pi el juicio oral y público por el asesinato de Mariano Ferreira, el joven militante del Partido Obrero muerto de un balazo el 20 de octubre de 2010. Mariano era militante del Partido Obrero, lo mataron durante una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril hace casi 2 años. Bueno, el banquillo de los acusados incluye a Pedraza, líder ferroviario, como decía Diego Petrafesa, otras 16 personas. El inicio del juicio hace propio recordar los hechos funestos. Todo comenzó en una manifestación de trabajadores tercerizados donde se exigía el pase a la planta permanente en la línea Roca. Este es Mariano Ferreira, tenía 23 años, es estudiante universitario, militaba en la FUBA y también en el Partido Obrero. Esta tarde llegó hasta el lugar donde se sucedieron los hechos y allí lo encontró la muerte cuando una bala de plomo le atravesó el hígado. Ellos vinieron a buscar, vinieron a provocar, bajo órdenes del sindicato, con el aval del gobierno nacional que le liberó la zona, es cuando se da una confrontación con piedras y demás, y es cuando aparece esta persona que yo logro distinguir a una persona, no sé si hubo más, es quien dispara al grupo de compañeros que estábamos ahí haciendo este cordón de defensa, y es donde mata a nuestro compañero. La noticia del comienzo del juicio no pasó desapercibida para la presidenta, quien ligó el asesinato de Ferreira al dolor de Néstor Kirchner al conocer la mala nueva. Realmente un hecho muy conmocionante que hoy inicia su juicio oral por el crimen del chico Ferreira. Una cosa que quiero decirla, porque cuando recién lo veía a Néstor era una cosa que lo había afectado muchísimo. La verdad que mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala del corazón de su padre. Y yo creo que tiene razón, porque estaba muy, muy conmocionado. La muerte de Mariano lo convirtió en estandarte y símbolo de la lucha obrera. Sin embargo, la reivindicación de su figura y el dolor por su ausencia no podrán ser subsanados jamás sin el esperado juicio y castigo a los culpables. Bueno, le damos la bienvenida a Diego Rojas, que escribió el libro justamente ¿Quién mató a Mariano Ferreira? ¿Y quién lo mató? ¿Cómo estás? Hola. Cecilia? Bueno, esta pregunta tiene 2 respuestas en 2 ámbitos. ¿Quiénes son los autores materiales del asesinato? Donde hay varios acusados, está comprobado quiénes formaron parte de la patota y hay 2 tiradores identificados sobre 4 tiradores en total, ¿sí? 4 hombres que dispararon balas de fuego, balas de plomo contra los tercerizados que protestaban. Esto da cuenta de un plan organizado. Y esta es la otra pata de la pregunta, porque es quién organizó ese plan. Entonces están imputados en este campo Juan Carlos Fernández, que era el secretario adjunto, es el secretario adjunto de la Unión Ferroviaria, y José Pedraza, que es el jefe de la Unión Ferroviaria, el sindicato, bueno, de los trabajadores del ferrocarril. O sea que serían instigadores en este caso, claro, organizadores. Instigadores, porque la justicia plantea 2 ámbitos de responsabilidad. Primero, porque tenían negocios. El mismo sindicato tenía empresas tercerizadas en las cuales explotaba a trabajadores ferroviarios. Los mismos dirigentes que debían defender los derechos de los trabajadores ferroviarios los explotaban pagándoles salarios inferiores hasta a 1/3 al que se paga según el convenio. Por otro lado, la justicia plantea que Pedraza tenía temor a que el ingreso de los tercerizados al ferrocarril pusiera en duda su supremacía sindical, ¿no? Porque iban a que ser podían entrar, ¿no? votar. Bueno,
como pasa, por ejemplo, con el subte. Exactamente. ¿No? O sea, entre la UTE y los metrodelegados. O sea, que se le armara como un sindicato paralelo. Exactamente. ¿No? O que le ganaran las representara. elecciones. Hasta tan profundo era este temor que 3 meses después del asesinato de Mariano Ferreira, el ministro Tomada tuvo una conversación con Pedraza, en la cual Tomada mismo lo asesoraba sobre cómo evitar que los tercerizados le disputaran el papel de jefatura del sindicato. Le decía, Tomada, el ministro actual, le decía, tenés que simular cursos de formación, hacerles la cabeza, poner cuadros tuyos, porque no todos son del PTS y del Partido Obrero. Digamos, el ministro, porque Pedraza le manifestaba que, digamos, había un temor. El temor a la posibilidad de que y en este sentido es importante lo que te cuento, porque esto muestra las vinculaciones que había incluso con sectores importantísimos del gobierno bastante tiempo después del asesinato de Ferreira. Entonces, en este punto están estas dos responsabilidades. Los culpables de la muerte de Ferreira son los autores materiales, que son la patota, y también los policías que están siendo juzgados, que liberaron la zona, que borraron pruebas, que borraron filmaciones, que borraron audios de sus comunicaciones, que permitieron que esto sucediera. Y hablábamos y decíamos lo de las armas, ¿no? 4 armas que tienen que haber sido utilizadas y que nunca aparecieron. Exactamente. Hay testigos que dicen que cómo le entregaron las armas a uno de los detenidos, a Pérez, que las envolvió, las puso en una bolsa negra y se las llevó. Pero lo importante de esto es que son 4 tiradores. Este dato se supo esta semana, sí, del 4.º tirador, porque tuvieron que extraer la bala a uno de los heridos que tenía alojada en el cuerpo y se comprobó que era una bala de una escopeta recortada. Hay un testigo que dice haber visto cómo un hombre de traje azul, de traje de trabajo, de ropa de trabajo, extraía una escopeta recortada y disparaba, ¿no? Es más larga, tiene el mango más largo también. Entonces habría la posibilidad de identificar a un tercer tirador, y hay balas de calibre 38, 2 de calibre 38, esta es de escopeta y calibre de 22. O sea que hay una orquestación organizada para matar. Ahora, ¿es tan fácil hacer desaparecer armas acá en la Argentina? Digo, ¿es tan fácil esto sucede, deshacerte de...? Desaparecen autos, desaparecen armas, digo. Se pueden desaparecer estas cuestiones. Y justamente, pero lo que sí demuestra que hayan desaparecido las armas es que había una culpabilidad, que querían ocultar las pruebas, las evidencias. Sabían que habían matado. Lo sabían. Favale, uno de los acusados, sí, hay testigos que le escuchan decir: al Gil ese de la Gomera le agujeré la panza, en referencia a Mariano Ferreira, después de tirar. Hay testigos que lo reconocen a Favale. Testigos que se animan a de identidad protegida. Testigos de la patota, que después, porque muchos de estos trabajadores que integraron la patota eran trabajadores, claro, siguen trabajando en los talleres de remedio de escalada. Fueron por una excusa moral baja, ¿no?, que les iban a dar después el día libre. Pero después de eso, que es moralmente reprochable, es inaceptable, les cargaron además un muerto sobre sus espaldas y resulta insoportable, y por eso hay varios arrepentidos que hablaron y contaron lo que vieron desde el lado de los atacantes. Uno siempre dice que cuando muere alguien, como en el caso de Mariano Ferreira, que la muerte no sea en vano y que sirva para algo. ¿Para qué sentís que pudo haber servido la muerte, o no sirvió todavía para demasiado la muerte de Mariano? Mira, 2 cosas. Recién hablaba sobre la cuestión del accidente del Mitre, ¿no? Digamos, el asesinato de Mariano Ferreira pone en cuestión la crisis del sistema kirchnerista de manejo del ferrocarril. Subsidios a privados, desvío de esos fondos, explotación de trabajadores y corrupción, no mantenimiento de las líneas. Primero se demuestra con los tercerizados, luego con los 51 muertos del Sarmiento, ahora con el Mitre. Y en el Mitre están administrando los mismos que permitieron el asesinato de Ferreira, porque UGOFE, que es la empresa que administraba el ferrocarril Roca, le dio la licencia a los 120 trabajadores de los talleres de remedio de escalada para que conformaran la patota. Esta gente no está hoy en el banquillo de los acusados, pero tiene responsabilidad porque formaron parte de la conformación de esta patota al darle licencia a los trabajadores previamente para que pudieran conformar esa patota. Entonces, no solamente que pone en cuestión la cuestión del ferrocarril, sino que pone en cuestión un sistema burocrático, sindical, empresario, que está agotado y que hay que rever inmediatamente. Diego, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por haber venido. Muy bien. Más cosas que tenés que saber. Cadena de noticias de actualidad.